Los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus es un ensayo escrito por Carl Jung a comienzos de la década de 1920, en el que desarrolla su teoría del inconsciente y de los complejos. Jung señala que existen paralelismos significativos entre el espiritualismo y el psicoanálisis, y busca presentar este último como un enfoque científico moderno para comprender los fenómenos ocultos, además de examinar la relación entre los trastornos psicológicos y los relatos históricos de apariciones y posesiones. Este ensayo se encuentra en el volumen 8 de sus obras completas. A continuación, un resumen simplificado del texto. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha existido la creencia en seres etéreos, muchas veces entendidos como espíritus de los muertos que influyen en la vida de los vivos. Esa convicción se manifiesta en numerosas culturas, desde sociedades altamente desarrolladas hasta aquellas que aún viven en condiciones más primitivas. Aunque el racionalismo y la ilustración científica redujeron la fuerza de esas ideas, nunca lograron hacerlas desaparecer del todo, pues sobrevivieron en creencias sobre casas encantadas y en diferentes supersticiones populares. En la época moderna surgió un renovado interés por el estudio de los espíritus, ya no como simple superstición, sino como objeto de investigación científica. A pesar del ridículo con que muchos intentaron desacreditarlos, estudiosos como William Crookes, Frederick Myers, Alfred Russel Wallace y Johann Zollner desafiaron los dogmas materialistas al investigar los fenómenos psíquicos. Estos esfuerzos representan una reacción más amplia de la humanidad contra una visión puramente materialista del mundo. Para los pueblos primitivos, la creencia en espíritus servía como contrapeso a una concepción exclusivamente física de la realidad, recordándoles que también existía una dimensión espiritual. Esa conciencia mantenía al ser humano en armonía con ciertas leyes espirituales. Sin embargo, el contacto con la civilización y con las ideas de la Ilustración fue debilitando esa percepción innata, lo que condujo a la pérdida de la conexión con lo espiritual. Incluso dentro de religiones establecidas, como el cristianismo, este distanciamiento de lo invisible se hizo evidente. Jung observa, por lo tanto, que el estudio del espiritualismo no se reduce a una cuestión de curiosidad, sino que constituye un medio para comprender cómo, a lo largo del tiempo, el ser humano ha intentado equilibrar su experiencia entre el mundo material y el mundo espiritual. Para las sociedades primitivas, el fenómeno de los espíritus era visto como una prueba directa de la existencia de un reino espiritual. En cambio, en las sociedades civilizadas, experiencias semejantes suelen ser descartadas como meras supersticiones o simples alucinaciones. Sin embargo, hay indicios de que las manifestaciones psíquicas ocurren con frecuencia similar en todas las culturas. Lo que cambia es únicamente la forma en que son interpretadas. Mientras los pueblos primitivos hablaban de fantasmas, los individuos en contextos modernos tienden a atribuir estas vivencias a sueños, fantasías o trastornos nerviosos. Para los pueblos antiguos, los sueños tenían un valor especial, difuminando muchas veces la frontera entre realidad e imaginación. Era común que se entendieran como encuentros con espíritus o apariciones. De manera semejante, las enfermedades psicógenas, sobre todo los trastornos histéricos, se atribuían a la influencia de espíritus malignos, muchas veces identificados con las almas de personas fallecidas. El culto a los antepasados, presente en distintas culturas, funcionaba también como una forma de protección contra las fuerzas negativas asociadas a estos espíritus. Las enfermedades mentales, especialmente aquellas relacionadas con la esquizofrenia, desempeñaron un papel fundamental en el sostenimiento de la creencia en los espíritus. A lo largo de la historia, las personas consideradas insanas eran vistas con frecuencia como poseídas, ya que sus alucinaciones auditivas eran interpretadas como voces de entidades vinculadas a sus conflictos internos. Estas experiencias reforzaban la convicción colectiva en la existencia de los espíritus, sobre todo en sociedades más tradicionales. La creencia en los espíritus y la creencia en el alma están profundamente entrelazadas. En culturas primitivas, los espíritus eran comprendidos como fantasmas de los muertos,
lo que implicaba que en vida habían sido el alma de un individuo. Algunas tradiciones sostenían que cada persona poseía una sola alma, mientras que otras afirmaban que existían múltiples almas, siendo una de ellas inmortal, capaz de sobrevivir a la muerte como espíritu. Así, la noción de espíritu de los muertos representaba únicamente un aspecto de un alma más amplia. Este fragmento de creencia dio origen a la concepción de los espíritus, especialmente de aquellos ligados a los difuntos. No obstante, la visión primitiva no se limitaba únicamente a los espíritus humanos. También existía la creencia en demonios elementales, entidades que no provenían del ser humano, sino que formaban parte de una realidad invisible y autónoma. Los sueños ocupaban un papel central en esa psicología primitiva. La conciencia no desaparecía por completo durante el sueño, sino que quedaba reducida y distorsionada, dando lugar a un yo onírico. Los contenidos de los sueños ponían a ese yo frente a situaciones semejantes a las de la vida de vigilia, pero también ante experiencias que trascendían lo cotidiano. Estos sueños eran entendidos como acontecimientos psíquicos autónomos, originados en el inconsciente y gobernados por sus propias leyes. El contraste entre el estado de vigilia y el estado de sueño sugería, para estas culturas, que la actividad psíquica nocturna tenía su origen en otros reinos, lo que reforzaba la creencia en los espíritus y en las almas. Visiones y sueños eran interpretados como manifestaciones de contenidos inconscientes que irrumpían en la conciencia. En ocasiones aparecían junto con percepciones reales, se confundían con ellas y daban lugar a ideas delirantes. Estos fenómenos, alucinaciones, visiones, voces interiores, mostraban que la psique no era una unidad indivisible, sino una entidad compuesta por partes relativamente independientes. Jung llamó a estas partes complejos autónomos, elementos psíquicos que pueden vincularse al yo, pero que también existen de manera independiente durante cierto tiempo. Un ejemplo revelador de este proceso puede verse en la conversión de Pablo al cristianismo. Aunque pareció repentina, aquella transformación fue antecedida por un largo periodo de incubación inconsciente. Su identificación progresiva con el mensaje cristiano culminó en una experiencia intensa en el camino a Damasco, donde el complejo de Cristo inconsciente se unió a su yo, produciendo la conversión. Para Jung, las manifestaciones de los complejos autónomos aparecen con mayor claridad en sueños, visiones, alucinaciones e ideas delirantes, que con frecuencia se proyectan en otras figuras, como si provinieran del exterior, aunque en esencia emergen del propio inconsciente del individuo. Las ideas de persecución suelen proyectarse en los demás, reflejando en realidad los conflictos internos del propio individuo. Con frecuencia, sin darse cuenta, las personas atribuyen a otros sus propias suposiciones, cualidades o defectos, lo que termina generando malentendidos y tensiones. Esta tendencia a proyectar en terceros lo que en verdad pertenece al interior de cada uno puede llevar a la pérdida de autenticidad y a la incapacidad de reconocer tanto la verdadera naturaleza propia como la ajena. No resulta sensato suponer que los demás cargan con las mismas fallas personales, ni trasladar virtudes o defectos sin una reflexión consciente. Desde una perspectiva psicológica, los espíritus pueden entenderse como complejos autónomos del inconsciente que se manifiestan en forma de proyecciones, precisamente porque no tienen una conexión directa con el yo. El alma o las almas, en cambio, son percibidas como partes constitutivas del individuo, y su pérdida es considerada algo patológico. En las culturas primitivas, la cercanía o influencia de los espíritus era interpretada como algo extraño o peligroso, mientras que la pérdida del alma era vista como una enfermedad, a menudo asociada con dolencias físicas graves. La creencia en múltiples almas sugiere la existencia de diversos complejos relativamente autónomos, capaces de comportarse como si fueran espíritus independientes. Los complejos vinculados al alma eran comprendidos como pertenecientes al yo, mientras que los relacionados con el espíritu aparecían asociados a la enfermedad cuando se fusionaban con el yo, y a la recuperación cuando se separaban de él. La patología primitiva, en este sentido,
reconocía dos grandes causas de enfermedad: la pérdida del alma y la posesión por un espíritu. Esta distinción guarda una estrecha relación con la concepción junguiana del inconsciente, dividido en dos estratos: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal contiene recuerdos olvidados, impresiones subliminales y contenidos reprimidos, incompatibles con la conciencia. El inconsciente colectivo, en cambio, está compuesto por patrones innatos e instintos compartidos por toda la humanidad, que incluyen imágenes arquetípicas y símbolos de carácter mitológico. El inconsciente colectivo, a diferencia del personal, no se manifiesta de manera evidente en las condiciones normales de la vida psíquica. Se hace perceptible sobre todo en casos de trastornos mentales, como la esquizofrenia, donde surgen espontáneamente imágenes mitológicas y símbolos arquetípicos sin relación directa con experiencias personales. Este fenómeno refleja la forma de pensar propia del ser humano primitivo, en la que lo mítico y lo simbólico formaban parte inseparable de la realidad. El inconsciente personal, por su parte, está constituido por complejos ligados a la experiencia individual. Cuando un complejo personal es reprimido, el sujeto puede sentir una pérdida de vitalidad psíquica. En cambio, cuando ese mismo contenido se reconoce de manera consciente, se produce un aumento de fuerza interior que con frecuencia trae alivio e incluso la curación de una neurosis. Lo contrario ocurre cuando un complejo del inconsciente colectivo se asocia al yo. Es percibido como algo extraño, inquietante y perturbador, generando una sensación de alienación respecto de la vida cotidiana. La irrupción de contenidos colectivos en la conciencia suele manifestarse mediante síntomas de trastornos mentales, como pensamientos insólitos, percepciones distorsionadas e imágenes monstruosas. Mientras los contenidos del inconsciente personal son reconocidos como parte de la propia psique, los del inconsciente colectivo se experimentan como si provinieran de fuera, impuestos de manera enigmática. La reintegración de un complejo personal trae equilibrio y sanación, pero la invasión de un complejo colectivo en la conciencia suele vivirse como un fenómeno inquietante y muchas veces peligroso. El experimento de asociación de palabras ilustra con claridad la autonomía de los complejos. Cuando una palabra estímulo toca un punto sensible y activa un complejo cargado de emoción, la respuesta inmediata se interrumpe, produciendo retrasos o contestaciones anómalas. En personas neuróticas o en individuos en estados de locura, estas alteraciones se hacen aún más evidentes, pues los complejos interfieren directamente en la fluidez de las asociaciones, revelándose como componentes esenciales de su desorden psíquico. En estas manifestaciones puede advertirse un paralelo con las antiguas creencias en espíritus, ya que los complejos parecen actuar de modo semejante a entidades independientes descritas por las tradiciones primitivas. Muchos complejos nacen de experiencias emocionales intensas o dolorosas que dejan huellas profundas y duraderas en la psique. Estas heridas pueden generar la sensación de una pérdida del alma, como si aspectos esenciales de la personalidad hubiesen desaparecido. Otra fuente de complejos se vincula al inconsciente colectivo, cuando ciertas imágenes o impresiones emergen como respuesta a transformaciones significativas en el ámbito social, político o religioso. Los cambios históricos, las convulsiones sociales y las crisis religiosas pueden funcionar como detonantes para la activación de contenidos colectivos latentes, preparando nuevas actitudes frente a la vida y al mundo. Individuos más sensibles o con mayor nivel de conciencia son capaces de percibir estas transformaciones, traduciéndolas en ideas y símbolos que se difunden rápidamente por la sociedad. Sin embargo, estas revelaciones no siempre son bien aceptadas y suelen enfrentar resistencia. Cuando los contenidos del inconsciente colectivo se activan en exceso, pueden desestabilizar la mente consciente, provocando confusión y, en casos extremos, estados patológicos. Este peligro se intensifica cuando la activación surge del colapso de esperanzas individuales o colectivas, como sucede en tiempos de crisis política, económica o espiritual. En esos momentos existe el riesgo de que el inconsciente colectivo, con sus símbolos e imágenes primordiales,
intente imponerse sobre la realidad concreta, generando trastornos profundos y patológicos en la vida psíquica. Si la activación del inconsciente se produce a través de procesos psicológicos internos, los individuos pueden sentirse amenazados o desorientados, aunque este estado no es necesariamente patológico. Cuando el contenido del inconsciente logra traducirse en un lenguaje comprensible y comunicable, puede ejercer un efecto redentor, canalizando fuerzas inconscientes hacia la conciencia y generando una nueva fuente de energía psíquica. Este proceso, aunque en ciertos casos resulta arriesgado, también puede despertar entusiasmo y vitalidad. Las ideas nacidas de la transformación de fuerzas inconscientes en símbolos conscientes pueden producir efectos profundamente positivos. Un ejemplo notable de esta dinámica es el milagro de Pentecostés, donde los apóstoles, inspirados, transmitieron nuevos mensajes que reflejaban expectativas inconscientes del pueblo. Estas enseñanzas se difundieron rápidamente por todo el Imperio Romano, mostrando el poder de las fuerzas colectivas cuando se expresan en ideas claras y accesibles. Desde una perspectiva psicológica, los llamados espíritus pueden entenderse como complejos del inconsciente colectivo. Se manifiestan cuando el individuo pierde su adaptación a la realidad, o cuando una actitud colectiva necesita ser reemplazada por otra. En tales circunstancias, pueden aparecer fantasías patológicas, pero también nuevas ideas aún no reconocidas por la conciencia. La psicogénesis de los espíritus de los muertos está vinculada a emociones no resueltas hacia el fallecido. Estas emociones, al asociarse con contenidos del inconsciente colectivo, pueden producir efectos dañinos sobre la conciencia. Entre ellos se encuentran la pérdida o disminución de la energía vital, libido, acompañada de un debilitamiento físico y emocional. De esta manera surgen con frecuencia experiencias interpretadas como apariciones, fantasmas o presencias. Aunque tienen raíz en hechos psíquicos, muchas veces son descartadas por considerarse simples supersticiones. Jung señalaba que evitaba discutir la existencia objetiva de los espíritus, aunque reconocía los efectos materiales y psicológicos atribuidos a ellos. La dificultad radica en reunir pruebas concluyentes sobre su independencia como entidades autónomas. En general, las comunicaciones espiritualistas parecen derivar del inconsciente personal, aunque existen casos que escapan a esa regla. Stuart Edward White, por ejemplo, relató experiencias que contenían elementos de gran profundidad simbólica, semejantes a arquetipos propios del inconsciente colectivo. El espiritualismo, como fenómeno colectivo, puede entenderse como un intento de hacer consciente lo inconsciente, algo similar al propósito de la psicología médica. Sin embargo, no aporta pruebas definitivas ni a favor ni en contra de la existencia real de los espíritus. Aún así, existen situaciones de supuesta identidad comprobada que no pueden ser descartadas de inmediato. Estos casos requieren un análisis cuidadoso, ya que podrían involucrar fenómenos que superan los límites de la comprensión científica actual. Los libros de Stuart White, en especial El universo desobstruido y El camino que conozco, ofrecen reflexiones de gran valor sobre la psicología del inconsciente y sobre el método de la imaginación activa. En estas obras pueden apreciarse paralelismos sugerentes entre lo que se denomina tierra espiritual y la llamada tierra de los sueños, así como con los fenómenos psíquicos que emergen del inconsciente. Las manifestaciones comúnmente asociadas a los médiums, desde una óptica psicológica, representan efectos exteriorizados de complejos inconscientes. En mi propia experiencia, he observado fenómenos telepáticos y otros de carácter parapsíquico, pero nunca encontré pruebas concluyentes de la existencia objetiva de los espíritus. Hasta que aparezcan evidencias concretas, considero este ámbito como una prolongación de la psicología, más vinculado al estudio de la mente y de sus proyecciones que a la confirmación de entidades autónomas. De este modo, se llega a la conclusión del ensayo sobre los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus, donde se entiende que estos fenómenos, lejos de ser simples supersticiones, poseen raíces profundas en la psique humana y reflejan tanto el inconsciente personal como el colectivo, revelando el poder creador y enigmático de la mente.
Al explorar todo este recorrido de ideas, se entiende que la creencia en los espíritus no es únicamente una superstición del pasado, sino una manifestación simbólica de algo mucho más profundo, el funcionamiento del inconsciente humano. Ya sea en el inconsciente personal, marcado por recuerdos y experiencias individuales, o en el inconsciente colectivo, cargado de imágenes arquetípicas y símbolos universales, siempre ha existido la necesidad de comprender aquello que escapa a la razón inmediata. Los fenómenos atribuidos a espíritus, fantasmas o presencias invisibles revelan, en realidad, el poder creador y enigmático de la mente, capaz de proyectar contenidos internos y darles forma concreta en el mundo. Carl Jung muestra que, lejos de ser simples ilusiones sin valor, estas manifestaciones contienen claves para comprender mejor la psique humana, sus temores, su creatividad y su constante intento de equilibrar lo visible con lo invisible. Si este contenido te ayudó a reflexionar y a comprender con más claridad cómo nuestra mente crea símbolos tan poderosos, te invito a apoyar este trabajo. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esa forma, no te perderás los próximos videos y seguirás acompañándome en este camino de autoconocimiento y descubrimiento.